Gracias a quienes están en esta conexión, gracias al grupo editorial Expreso La Razón que propone este espacio para la agenda feminista, La Infiltrada. Esta ocasión me da muchísimo gusto presentarle a una maestra, es la maestra Mirta Idalia Niño Lerma. Ella es especialista en educación especial, precisamente, es directora de una USAER, ahorita nos va a explicar qué significa esta unidad. Ha tenido un proyecto muy bonito para niños en educación a distancia, vamos a platicar de ello también, y bueno, gracias maestra Mirta por estar en esta conexión para el grupo editorial Expreso La Razón, por platicarnos cuál es el contexto actual de las maestras pues que están en esta lucha de dar continuidad a la educación, pero vamos a seguir un ratito más a distancia. ¿Cómo estás? Hola, maestra Lupita, pues bien agradecida por esta oportunidad, por utilizar la tecnología y poder dar algunas estrategias o decir cómo estamos como mujeres, como maestras, como haciendo este rol dentro de la educación a través de la distancia, pero pues orgullosa de que me hayas invitado a participar en este espacio. Gracias. 2 años ya de esta sana distancia de las clases en línea. ¿Cómo compaginas tu trabajo docente de maestra y las cuestiones de atender también a quienes están en tu entorno cercano, la familia? ¿Cómo hace una maestra y madre a la vez para salir adelante en esta pandemia? La verdad es un trabajo tan diverso porque desde que estamos en casa trabajando, hemos dividido nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros roles para poder rescatar el trabajo que hacemos en casa, que es lo más importante, con nuestra familia, con nuestros hijos, y ver cómo aterrizar la intervención virtual con nuestra escuela, con nuestros padres de familia, con nuestros alumnos. Ha sido un compromiso desde un momento saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo voy a buscar a mis maestros, en el caso de mi función como directora, cómo ahora sí dividir la función que realizo como una mujer trabajadora y cómo desde mi casa pues tener que tener esos tiempos y esos espacios para poder atender a mi familia. Ha sido un Bueno, completo reto. eso, los retos a los que nos enfrentamos. Estamos privilegiados quienes tenemos acceso a Internet, a quienes podemos hacer este tipo de conexiones que hoy realizamos con mucha facilidad y con más normalidad cada vez, pero sabemos de entornos rurales, de entornos marginados, que no tienen acceso a estas tecnologías y la educación tiene que llegar a ellos. Y ustedes lanzaron un bonito proyecto precisamente para llegar a alumnos en la etapa más álgida de la crisis, tal vez, cuando apenas dijeron todos a sus casas y ustedes dijeron, pues tenemos que seguir con los niños a través de la radio. Fíjate que sí, Lupita, en el momento de que nos cerraron la escuela se quedó en silencio, buscamos de qué manera llegar a nuestros alumnos más vulnerables. En este caso, conformando una comunidad tan grande de docentes comprometidos con la educación, pues ahora sí buscamos la estrategia de llegar hacia esas zonas rurales. En este caso hago énfasis también a los niños con discapacidad, que eran preocupación y ocupación. Entonces, este proyecto que se fue iniciando desde que inició esta pandemia, pues fue algo que iniciamos con temas, con no una estructura tan precisa para llegar a la radio como medio de comunicación, pero teníamos que llegar a los oídos de las familias que más nos necesitaban, de nuestros niños que no tenían acceso a este tipo de tecnología y además que no sabíamos cómo iban a trabajar desde sus hogares. Entonces sí, bien contentos con ahora sí que galardón, porque fue ¿Cómo un se llama el trabajo de proyecto? Clases en tu Hogar Radio, que pues aprovecho para felicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas por su apoyo total, a la Subsecretaría de Educación Básica, a la Coordinadora de Proyectos de Educación Básica y a los maestros
que en sí fueron los que se fueron sumando para poder llegar a un espacio como es tan especial que es una cabina. Y tú me has de entender, trabajar con un grupo de alumnos de manera presencial, pues es fácil, pero dar una clase a través de una cabina donde haya un micrófono, donde tendríamos que ahora sí utilizar nuestras competencias y nuestras habilidades para llegar a ese espacio, pues fue un reto, un compromiso que llegamos, que fuimos caminando poco a poquito para poder establecer una estrategia con aspectos fundamentales, con procesos técnicos, con estrategias desarrolladas y sobre todo llegar a la cabina pues ya con una estructura, con un guión para poder comunicarnos de manera empática con la comunidad y sobre todo descubrir que los niños, que los abuelitos nos escuchaban y que nos mandaban a través de la radio mensajes. Eso fue lo más importante que se rescata de este proyecto, pues ahora sí colaborativo y con una comunidad de aprendizaje tan diversa. Y bueno, acá echar mano de la imaginación para atrapar la atención de los oyentes, en este caso con un público específico que eran los educandos. Este proyecto duró nada más el primer año de la pandemia, va a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Ok, este proyecto inició en abril. ¿Del? En un primer momento con temas de impacto social, cómo fueron las emociones, cómo fueron la afectividad, llegar a las familias con estrategias tan sencillas como era la convivencia familiar. Posteriormente, a través de todo este proceso de aislamiento, los profesores empezamos a escribir estrategias donde nos conformaron por niveles para establecer las fichas de aprendizaje a distancia de cada nivel. Y esto es sentarte, es escribir, es seleccionar, es algo que como docentes dominamos, pero que teníamos que mandarles también a nuestros alumnos que no tenían acceso a herramientas objetivas, como son esos cuadernillos para ellos. Al diseñarlos, pues avanzamos prácticamente todo un año. Este fichero nos sirvió para ir a la radio y diseñar esos espacios y esas clases. Terminamos ahora en diciembre con la calendarización, porque en cada corte tenemos que invitar al profesor de todo el estado para que se sume a venir a la cabina, a escribir, a participar, a preparar sus materiales, pero algo muy relevante, Lupita, que esa estrategia fue tan cuidada que en un principio utilizamos diferentes roles. Por ejemplo, a mí, de manera particular, me invitan a participar directo con un tema. Después ya me invitan como maestra radio, es decir, preparar mi clase a través de un guión. Y yo viví el último proceso como revisora y acompañamiento hacia los profesores. ¿Qué significa esto? Que me invitamos al profesor de Laredo, por ejemplo, trabajábamos a través de distancia virtual, le explicábamos el tema y le explicábamos le asesorábamos la ficha y él empezaba a escribir. Este es un proceso realmente que lleva como un mes para poder llegar ya a la cabina con todo ese periodo. Entonces, a lo que voy son varias etapas. Llegamos en diciembre, hay una agenda, hay una calendarización, hay tiempos y cerramos, en este caso, la última semana de diciembre en cada uno de los niveles, dando pues ahora sí que el cierre y la evaluación de cómo llegamos, cuántos maestros, cuántos programas y algo sumamente importante que quiero resaltar es que este proyecto continúa, Lupita. Continúa porque ahorita que volvimos a estar en este periodo tan crítico, cada uno de los programas desde que se inició está disponible, están en el grupo. Quedan grabados. Están grabados, entonces los profesores o los padres de familia o los propios alumnos que tengan esa necesidad sí pueden ir a escucharlos y a trabajar
y que los propios profesores pues pueden ser su estrategia de trabajo para ahorita en ese proceso que estamos. Entonces, este proyecto continúa, este proyecto está activo, este proyecto al momento de que regresemos a la escuela también existe la forma de ver para que en cada escuela pues se utilicen tiempos específicos para utilizar la radio, para a través del recreo o a través de otros espacios que determine cada uno de los profesores, de los alumnos, de la propia escuela, al determinar como un indicador y fortalecer el aprendizaje, porque en definitiva, Lupita, hay un rezago educativo, sí existe. Entonces, con estas herramientas, pues que están a la luz, que están disponibles, podemos llegar a nuestras comunidades rurales y a la población más vulnerable para que el niño pues se sienta que está aprendiendo desde su casa, desde su espacio muy particular. Se convirtieron en locutores, en productores, por supuesto, ponderando la docencia y salvando el ciclo escolar. Estas clases en línea, nos han dicho, se van a extender un poco más o vendrán modelos híbridos donde se utilicen estas herramientas como las que ustedes ya implementaron. Hablemos ahora de los retos para niños y adolescentes, niñas y adolescentes que están en condición de una educación especial. ¿Cómo los maestros están haciendo frente a esta pandemia cuando son educandos que demandan mucho contacto físico, que demandan, además del apapacho, asistencia incluso personal al momento en que están en un aula? Cuando estas aulas vuelvan a abrir, ¿cómo será esta nueva vida de ustedes con sus alumnos? Es un compromiso muy grande de poder entender cómo viene el alumno a la escuela, pero quiero compartirte mi experiencia como directora en este momento, cómo los padres de familia te buscan para poder orientar o decir de qué forma voy a explicarle a mi hijo un contenido, por ejemplo, en mi nivel donde estoy, que es secundaria, que son diferentes asignaturas y aprendizajes muy extensos, pues llegan a buscarnos desde el docente, desde el psicólogo, desde el director, para poder atender sus necesidades. Si requeríamos, por ejemplo, de tranquilizar a un chico que estamos atendiendo en nuestra área, pues le hacíamos reuniones virtuales de manera individual, pero también visitamos sus hogares para que ellos se sintieran, la verdad, ver una sonrisa del joven, que tú llegas a su casa, es algo mágico, es algo especial. Entonces, el ir a la escuela, porque ya tuvimos un acercamiento como simulacro, y me toca estar en el grupo para poder colaborar o acompañar al alumno, que es el principal actor con discapacidad, a los demás jóvenes que están a su alrededor y al propio docente. Esa experiencia yo la viví en una de mis escuelas porque hubo una situación que mi maestra no pudo estar por salud. Yo entré y le dije, bueno, pues vamos a ver a ver cómo observamos, porque hasta que no ves la escuela te das cuenta. Llegas y los chicos están asustados, están serios, es otra forma de regreso a la escuela, tienen miedo, y el que te vean porque te conocen en la cámara, te conocen porque fuiste a su casa, pero que te vean en la escuela, yo sentí esa seguridad de ellos para poder preguntarte. Además, hubo algo mágico en el acompañamiento con los profesores, porque regularmente son 50 minutos. Hay mucho que hacer en la escuela y en este sentido, en este simulacro, estar acompañando al maestro para fortalecer la clase, para fortalecer el espacio, es una alternativa para darle seguridad, sobre todo a los chicos, en este caso a los adolescentes de la secundaria, para que ellos puedan entender lo que se le ofrece en ese momento, llevar los materiales, porque no es lo mismo yo como docente prepararme y llevar a la escuela ahorita que regreso con el simulacro y empiezo a hablar y escribir, pero con tanta diversidad, a pesar de la discapacidad,
hay muchos jóvenes que están ausentes. A pesar de que llegaron a la escuela, tenían un miedo y escuchar que ellos decían, es que es mucho, yo no puedo. Y eso era lo que nos ocupó y preocupó como docentes en esta simulacro para fortalecer, pues ahora lo que sigue. Y nos vuelven a cerrar. Entonces, ahorita estamos en proceso para ir a los espacios, por eso te digo, a las plazas o los lugares más cerquitas, no de todos, cuidando todo la sana distancia, pero sobre todo resaltar esa seguridad para que cuando lleguen a la escuela, pues se sientan más cómodos, tienen el privilegio de estar acompañados. Además, también los jóvenes que no han podido ir a la escuela, hemos establecido visitas para llevar los cuadernillos físicos, para llevarles materiales. Vieras a los maestros que van entre la sierra y llegan con los materiales y los chicos con esa sonrisa y mire maestra dónde ando. Yo creo que es lo que más vamos a fortalecer, las emociones, la seguridad y rescatar el aprendizaje contextual donde ellos están y lograr la comunicación con el docente para poder llevar a cabo estrategias sencillas y fáciles, porque la verdad nos hemos encontrado con mucho texto y entonces con los que podemos hacer los ajustes, pues lo logramos, pero nos falta todavía muchísima población. Maestra Mirta, ¿qué le dices a las madres de familia que claramente ya están desesperadas por esta contingencia que se ha extendido más allá de lo que se nos dijo al principio, que ciertamente ya es una nueva normalidad, estos ejercicios educativos? ¿Cómo las calmas a las maestras de tus alumnos? Perdón, a las madres de tus alumnos. Las madres de familia juegan un rol sumamente importante. Yo soy partidaria de que el espacio de la escuela es esencial para aprender, que hace falta el contacto con el maestro, que los padres y las madres de familia están desesperados, pero que tenemos que tener esa paciencia y ese acompañamiento con nuestro hijo. La verdad, yo las invito a los padres y madres de familia a que se acompañen con su hijo de alguna manera para poder realizar alguna de las actividades. Nos hemos encontrado con madres de familia que pues nos dicen, maestra, es que yo no sé, es que yo no puedo, pero tan solo el hecho de estar con ella, de ofrecerles un espacio, de brindarles lo que puedan o brindarles tanto la tecnología también, que no los dejen solos. Eso es lo más importante, que nos acompañen, que descubran, porque los chicos están llegando bien alterados, Lupita. Hay niños que no toleran el acercamiento y eso implica que hay una soledad dentro de su casa. Y yo invito a los padres de familia a que, más allá de cumplir con las tareas, que es una gran responsabilidad, los acompañen, que tengan comunicación directa con ellos, que muchas veces se han contaminado de COVID y los mismos niños están solos o están aislados. Entonces, hay diversas situaciones, pero lo más importante es que no los dejen solos. En cualquier momento que estén acompañados de toda la familia, que se escuchen ambos, que tengamos paciencia y que aprendamos juntos, porque hay una mil maneras de aprender en casa. Y finalmente, ¿cómo se recuperará el tiempo perdido? Claramente, desde hace un momento, existe un rezago educativo en todos los niveles, en todos los sistemas, y bueno, todavía esto no termina. ¿Cómo se va a recuperar todo este tiempo para los jóvenes, para esta generación? Hablar de rezago educativo, sabemos que hay resultados de evaluación internacional donde México se ha posicionado en un rezago educativo siempre, o sea que hay existencia de niveles bajos desde antes. Desde antes, pero con esto lógico que se ha problematizado muchísimo más. Una de las estrategias que se han implementado por parte de la Secretaría y que me es muy pertinente comentar es actividades de recuperación, actividades donde los propios alumnos aprenden con situaciones contextuales,
con actividades prácticas y cotidianas que hacen desde los más chiquititos, desde preescolar, desde inicial, desde primaria, desde secundaria. Es también dedicarles tiempo para poder leer. Podemos establecer estrategias con bien chiquititos los niños de 3, 4 años y que les llame la intención o el interés por la lectura. Si a mí me ve leerle un cuento, lógicamente que los niveles que siguen, pues ellos se van a enriquecer. Hace falta mucho a la cultura de la lectura y de la escritura. Y esa, pues tendríamos que estar trabajando como docentes para poder aplicar diversas estrategias y más que normalizar es ver todos los procesos que va a llevar los alumnos que egresan de sexto, los alumnos que egresan de tercer grado de secundaria, porque son otros conceptos bien diferentes y que requieren a veces de cursos o de muchos padres de familia tienen la posibilidad de buscar quien les dé algún apoyo extra, pero muchos padres de familia no tienen esas posibilidades. Por lo tanto, una de las estrategias es desarrollar la imaginación a través de las narrativas, de los cuentos, para fortalecer la escritura y lógico que también las matemáticas. Bien, maestra Mirta, ¿qué te mortifica en este momento? ¿Qué me mortifica? Es que tengo que llegar hacia los más padres de familia, que tenemos que implementar estrategias para poder avanzar más y poder atender, en este caso, a nuestra población, porque sí, la discapacidad, pues ahora sí, limita muchas situaciones, pero también potencializa muchísimas más. Entonces, para mí el hecho de no tener el contacto con mis profesores permanentemente como directora, pues es lo que me preocupa. Y me ocupa para poder desarrollar otro tipo de estrategias y otro tipo de proyectos para llegar de manera efectiva y oportuna a nuestros alumnos. Tenemos infinidad de estrategias, tenemos infinidad de materiales que podemos utilizar gracias a la tecnología, pero lo que me preocupa es no poder llegar a toda esa población. Entonces, lo vamos a ir realizando conforme a las necesidades más pertinentes de los alumnos con discapacidad en el sentido de nuestra atención oportuna para el nivel de educación especial. Te agradezco muchísimo que nos compartas este testimonio. Te agradezco, por supuesto, toda la labor que realizan maestras y maestros como tú comprometidos con el sector educativo y que, bueno, han salvado los ciclos anteriores en medio de esta pandemia. Vienen grandes retos, desde luego, y bueno, ojalá tengamos oportunidad de ir charlando más sobre cómo están innovando y están tratando de darle continuidad a estas generaciones que pues están siendo educadas en otros entornos en esta pues crisis epidemiológica que todavía aún persiste. Te agradezco muchísimo tu testimonio y desde luego, por supuesto, el trabajo que hacen desde el sector educativo, Mirta. Al contrario, gracias por abrirnos estos espacios. Estoy a tu disposición. Hay mucho de qué hablar como mujer, como mamá, como este rol que juego a través de la Secretaría de Educación, más allá de ser directora, yo soy maestra que le cuesta cumplir con muchísimas estrategias, pero a través de esa innovación, de esa creatividad, sobre todo del amor que le pone uno al trabajo, yo creo que vamos a llegar a la escuela pues fortalecidos de alguna manera. Te juro que hoy en día nos buscan para más estrategias, para más proyectos. Estamos ya trabajando a nivel nacional, estamos trabajando contigo, por ejemplo, ahorita siguen mis maestros en la escuela y luego voy con los padres de familia y después vamos con los niños y luego vamos con a los espacios. Entonces, esto no termina, este es un apasionarte para poder garantizar la atención de todos los niños, niñas y jóvenes, en este caso de Tamaulipas, de mi espacio donde estoy, y por qué no ofrecer alguna estrategia a otro tipo de
pues de nivel. Entonces, bien agradecida, muchísimas gracias. Gracias a ti por compartirnos el testimonio. Hasta la pronto. Nos vemos.